Él era el rey Alfa que nunca se había inclinado ante nadie. Ella era la sanadora invisible, sin manada y sin nombre. Pero cuando su herida no sanaba sin el toque de ella, se vio obligado a hacerle una pregunta temblorosa, y lo hizo frente a toda la corte. ¿Estaba ella preparada para lo que él estaba a punto de hacerle a su mundo? Esta historia es una obra de ficción. Cualquier parecido con personas o eventos reales es pura coincidencia. Si las historias como esta hacen que tu corazón se acelere, suscríbete antes de que empecemos. Estamos muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, y cada uno de ustedes nos acerca más. Comenta y dime desde qué parte del mundo me estás escuchando esta noche. Ahora, ponte cómodo, porque lo que sucede en el trono de Ironwood se quedará contigo mucho después de la última palabra. El grito no provino del rey herido. Vino de los sanadores que ya le habían fallado 2 veces esa noche. Ahora se alejaban de la mesa. Era como si el hombre que yacía sobre ella pudiera levantarse y arrancarles la garganta. Todo por su simple incompetencia. La sangre empapaba 3 capas de lino, negra a la luz de las antorchas. Y el rey Alfa de Valdres yacía con los dientes al descubierto y los ojos ardiendo en oro. Era más lobo que hombre. Gruñía a cualquiera que se atreviera a acercarse lo suficiente para tocar el corte en sus costillas. Nadie había mandado a buscar a Elara Voss. Simplemente era la única sanadora que quedaba en el pasillo de la enfermería. Los guardias llegaron gritando, pidiendo a alguien, a cualquiera, que salvara a su rey. Temían que la herida de la frontera envenenara su sangre sin remedio. Tenía 19 años, sin rango, no reclamada por ninguna manada. Era la hija huérfana de una sanadora que había muerto de fiebre hacía 9 inviernos, y había pasado toda su vida siendo ignorada, en lugar de ser vista. Creció en los aposentos de los sirvientes, bajo la torre este. Dormía entre las reservas de lino. Aprendió los remedios de su madre de un único diario manchado de agua. Lo mantenía escondido debajo de su catre. Y nadie en ese pasillo esperaba que sus manos fueran las que evitaran la muerte del rey del trono de Ironwood. Entró en la cámara con las mangas ya remangadas hasta los codos, y en el momento en que la puerta se abrió, la cabeza del rey se giró hacia ella. Era como si algo dentro de él la hubiera estado esperando. Los gruñidos cesaron. Todos los consejeros en la habitación se quedaron muy quietos. «Sáquenla de aquí», espetó Lord Thrall, el consejero más antiguo del rey. Un corpulento cambiante de lobo gris con sienes plateadas, y con desprecio en cada línea de su rostro. «No tiene rango, no tiene derecho a tocarlo. Morirá en menos de 1 hora si nadie lo hace», dijo Elara. Su voz no temblaba tanto como sus manos. «¿Prefiere explicarle eso al consejo?» Nadie le respondió. No era necesario. Cruzó la habitación, se arrodilló junto a la mesa, y presionó ambas palmas sobre la herida, antes de que alguien pudiera detenerla, y en el instante en que la piel de ella tocó la de él, el rey guardó un silencio absoluto. Su respiración se contuvo en su garganta, como un hombre que acaba de entrar en agua fría en un día abrasador. Sus ojos se abrieron, eran dorados, brillantes como los de un lobo, bordeados de dolor, y se fijaron en su rostro con una intensidad que hizo que la habitación pareciera más pequeña, más caliente, como si el propio aire se hubiera espesado entre ellos. «¿Cuál es tu nombre?», dijo él. Su voz era baja, áspera, una orden envuelta en una pregunta. «Elara», respondió ella, porque no había ninguna versión de este momento en la que pudiera mentirle. Él inhaló, lento y profundo. Llevó el aroma de ella a sus pulmones, como un hombre que se ahoga y busca aire desesperadamente. Y algo cambió detrás de sus ojos dorados. Algo que parecía casi incredulidad, casi reconocimiento, casi miedo. «Dilo de nuevo», susurró él. «Elara», dijo ella, y observó al rey más temido de los territorios del norte estremecerse bajo sus manos, como si hubiera tocado algo mucho más peligroso que una herida. Trabajó toda la noche sin parar, limpiando el corte, rellenándolo con las hierbas que su madre le había enseñado a preparar, antes incluso de que pudiera caminar correctamente, murmurando las antiguas palabras de sanación en voz baja. Mientras, el rey la observaba con una atención que se sentía como un peso físico sobre su piel. Su mirada seguía el movimiento de sus dedos, el ceño fruncido de concentración,
la pequeña forma privada en que se mordía el labio inferior cuando la herida se resistía a cerrarse. Y más de una vez lo sorprendió mirando su boca en lugar de sus manos, y tuvo que recordarse a sí misma con firmeza que un rey herido y febril no era un rey que pensara con claridad, para cuando el sol salió, gris y frío sobre las torres del este. Su fiebre había bajado, su respiración se había estabilizado, y la herida se había cerrado lo suficiente, lo bastante para que los sanadores de la corte que lo habían abandonado horas antes pudieran atribuirse el mérito de la recuperación, sin que ni uno solo de ellos reconociera lo que ella había hecho. No esperaba gratitud, no esperaba nada en absoluto. Recogió sus cosas, se levantó para irse antes de que los consejeros pudieran recordar que estaban enojados por su presencia, y casi había llegado a la puerta cuando la voz de él la detuvo en seco. «Me atenderás de nuevo mañana». No era una petición. Ella se giró. Él estaba sentado ahora, con el pecho desnudo, vendado, su cabello oscuro y húmedo contra su frente, e incluso herido, llenaba la habitación como una tormenta llena un valle. Inevitable, enorme e imposible de ignorar. Sus ojos no la habían dejado ni un segundo desde que entró. «Soy una asistente de sanadora, Su Majestad. Atiendo a quien esté herido». «Eso es todo lo que hice». «Eso no es todo lo que hiciste», dijo él. Y algo peligroso se movió detrás de su mirada, y ambos lo sabemos. Ella huyó antes de que él pudiera decir algo más, porque si se quedaba un momento más en esa habitación, temía lo que su propio corazón traidor podría haber respondido. La cumbre alfa comenzó 3 noches después, y todo el palacio de Ironwood se transformó para la ocasión. Estandartes de cada territorio aliado colgaban de las vigas de piedra. El gran salón se llenó de alfas visitantes y sus hijas, todos ellos vestidos con pieles y sedas teñidas con los colores de sus linajes. Todos ellos estaban allí por la misma razón tácita. Habían pasado 3 años desde que el rey de Ironwood había tomado una compañera. 3 años desde la guerra que lo hizo temido en todos los territorios del norte. Y cada familia noble en la sala había traído a su hija más hermosa, con la esperanza de que esta fuera finalmente la cumbre en la que él eligiera. El ara no tenía ninguna razón para estar cerca de ese salón. Pertenecía al ala de los sanadores, mezclando ungüentos y enrollando vendas. Invisible, como siempre había sido invisible. Y ahí era exactamente donde pretendía quedarse. Hasta que el propio Lord Threll apareció en su puerta con una cara como un puño cerrado. «El rey solicita su presencia en el baile de la cumbre», dijo. Cada palabra le salía a rastras, como una confesión de fracaso, como su sanadora personal, en caso de que su herida se reabra. «Su herida no se reabrirá por bailar, mi señor. Entonces quizás pueda explicárselo a él», dijo Threll con frialdad, «porque ha preguntado por usted por su nombre frente a 6 alfas visitantes, y no seré yo quien le diga que no. Tenía un vestido que no estaba manchado de hierbas o sangre. Un simple vestido gris que había pertenecido a su madre, y lo usó para entrar en el gran salón. Sintió como todos los ojos de la sala se deslizaban sobre ella, y luego se apartaban, descartándola al instante como nada, como nadie, exactamente de la misma manera en que había sido descartada toda su vida. Encontró un lugar cerca del puesto de los sanadores junto a la pared, y se dijo a sí misma que se quedaría allí toda la noche, inadvertida, insignificante, a salvo. Entonces el rey entró en el salón y toda la sala se silenció a su alrededor. Vestía de negro y plata, su cabello oscuro peinado hacia atrás. Y incluso curado y vestido para la corte, se movía como una espada envainada, pero nunca sin filo. Todas las lobas solteras del salón se enderezaron. El pecho de cada padre se hinchó de esperanza. Y Lady Muriel Thorne, la belleza más celebrada entre la nobleza visitante, se deslizó hacia delante del brazo de su padre. Como si toda la velada hubiera sido organizada únicamente para el momento en que el rey finalmente la mirara y eligiera. Él no la miró. Sus ojos recorrieron la sala una vez. Encontraron a Elara de pie contra la pared del fondo con su sencillo vestido gris, y no se movieron más. «Su Majestad», dijo Lady Muriel dulcemente, haciendo una reverencia perfecta directamente en su camino.
He esperado 3 años por este baile. Entonces esperarás un poco más, dijo él sin siquiera mirarla, y pasó a su lado, pasando por el silencio atónito de toda la nobleza visitante. Directo a la pared donde Elara estaba congelada con el corazón golpeando contra sus costillas. «Baila conmigo», dijo él. «Su Majestad, no soy...» «Eso tampoco fue una petición», dijo él, más suave esta vez. Y algo en su voz hizo que sonara menos como una orden y más como una súplica que no sabía cómo hacer correctamente. «Por favor». La palabra «por favor» de él la desarmó más completamente de lo que cualquier orden podría haberlo hecho. Tomó la mano que le ofrecía, y en el instante en que sus palmas se encontraron, un calor subió por su brazo como la luz del sol atravesando las nubes de invierno. Y comprendió, con una certeza que la aterrorizó, que lo que había pasado entre ellos en esa cámara de sanación 3 noches atrás no había sido una casualidad de la proximidad o el agotamiento. Era algo completamente diferente, algo antiguo, algo que hacía que el lobo de él se calmara, y que su propia sangre cantara. La llevó a la pista frente a cada casa noble de 6 territorios, y los susurros comenzaron antes de que el primer paso del baile hubiera terminado. Escandalizados, furiosos, incrédulos, una sanadora sin rango, una huérfana sin manada y sin nombre. Bailando con el rey de Ironwood. Mientras Lady Muriel Thorne permanecía humillada al borde del salón, con el rostro de su padre oscureciéndose a su lado, su mano descansaba cálida y segura en la parte baja de su espalda, guiándola a través de pasos que apenas recordaba haber aprendido de niña. Y ella era muy consciente de cada punto en el que se tocaban, el calor de su palma a través de la fina tela de su vestido, la forma cuidadosa y medida en que la sostenía, como si ella pudiera romperse, y como si él también pudiera, si no tenía cuidado, olvidarse de sí mismo por completo. «Están mirando», susurró Elara. «Que miren. Te estás arruinando frente a tus aliados». «No me he sentido tan estable en 3 años», dijo él, y su mano se apretó, cuidadosa y cálida en la parte baja de su espalda. «Y es por ti. ¿Entiendes lo que eso significa?» «No», admitió ella, porque realmente no lo entendía. Aunque un viejo instinto en su pecho comenzaba a susurrar una respuesta que no estaba lista para escuchar. «Significa que mi lobo reconoció algo en ti en el momento en que entraste en esa habitación», dijo él en voz baja, su voz solo para sus oídos, aunque sus ojos dorados nunca dejaron su rostro. «Significa que cuando me tocaste, el dolor se detuvo, y no ha regresado por completo desde entonces. No porque seas hábil, aunque lo eres, sino por lo que eres para mí. Significa que he pasado 3 años escuchando que no queda ninguna mujer en estos territorios por la que valga la pena arriesgar mi trono. Y entonces, una sanadora sin rango, sin familia y sin nombre entró en mi cámara, y todo mi cuerpo se calmó por primera vez desde que la guerra me quitó todo lo demás. Estás hablando del vínculo de pareja», susurró ella, porque no quedaba otra explicación que diera sentido a las palabras que él decía, o a la forma en que su piel ardía, dondequiera que sus manos descansaban. «Estoy hablando de ti», dijo él. «¿Estás lista para esto, Elara? Porque no creo que pueda fingir lo contrario una noche más, ni frente a ellos, ni frente a mí mismo». Cada instinto le decía que corriera, que lo negara, que le recordara a él y a sí misma que un rey no elige a una sirvienta huérfana sin rango, mientras todo un salón de hijas nobles observaba y esperaba ser elegida. Pero su mano estaba cálida en su espalda, y sus ojos tenían una vulnerabilidad que nunca esperó ver en el rostro del alfa más temido del norte. Y cuando finalmente le respondió, su voz salió más firme de lo que creía posible. «Entonces muéstrame», dijo ella. «Muéstrame cuánto». Las palabras cayeron en el salón como una piedra en agua quieta, y aunque la música continuó, aunque el baile continuó, cada invitado presente entendió exactamente lo que acababa de suceder entre ellos, y entendió exactamente cuánto iba a costar. La copa de vino de Lady Muriel Thorne se hizo añicos contra el suelo de piedra, y nadie en el salón se atrevió a apartar la mirada. Los días que siguieron al baile de la cumbre se desarrollaron como un lento desmoronamiento de todo lo que la corte creía establecido.
Lord Threll discutió hasta quedarse ronco en la Cámara del Consejo. Insistía en que una huérfana sin rango nunca podría ser presentada como Luna a 6 territorios aliados sin provocar una rebelión entre las casas nobles que habían traído a sus hijas, esperando una oportunidad justa al trono. El padre de Lady Muriel, Alfadorian Thorne de los territorios del Este, no ocultó su furia, y en menos de 15 días había susurros moviéndose por el palacio como humo. Susurros de que la manada del Este estaba reuniendo a sus guerreros en la frontera con la excusa de simulacros de rutina. Elara sentía cada uno de esos susurros como pequeños cortes, y comenzó a preguntarse en las horas tranquilas antes del amanecer, cuando el sueño no llegaba, si lo más amable que podía hacer por el hombre que la miraba como Cailan Ashworth la miraba, era desaparecer de nuevo en el ala de los sanadores y dejar que la corte olvidara que alguna vez había sido más que una sirvienta con manos firmes. Estaba recogiendo hierba sola en los jardines del palacio al atardecer, cuando Lady Muriel la encontró, flanqueada por 2 de los guardias de su padre. Su hermoso rostro mostraba una expresión de piedad helada que de alguna manera era peor que el odio abierto. «¿Entiendes lo que le estás haciendo?», dijo Muriel, rodeándola lentamente. «Un rey no puede gobernar con una compañera sin rango. Las casas del norte se reirán, las casas del este se rebelarán. No lo estás salvando quedándote, pequeña sanadora. Estás destruyendo todo lo que ha pasado 3 años, reconstruyendo desde la guerra». «Él me pidió que me quedara», dijo Elara en voz baja. «Te lo pidió porque su lobo no puede evitarlo», dijo Muriel. Y por un momento, algo crudo y herido parpadeó bajo su fría compostura. «Fui criada desde mi nacimiento para ser digna de ese trono. Aprendí 6 dialectos territoriales. Estudié estrategia de guerra a los pies de mi padre. Y tú, una sirvienta que ni siquiera puede reclamar un nombre de manada, vas a quitarme lo único que se me prometió toda mi vida, simplemente porque su lobo olió algo conveniente en tu sangre». Las palabras aterrizaron exactamente donde debían, y Elara sintió la vieja y familiar vergüenza de ser indigna subir por su pecho como una inundación. La misma vergüenza que la había seguido durante cada año de su infancia huérfana, cada año de ser ignorada en lugar de ser vista. Pero debajo de la vergüenza, algo nuevo comenzaba a arder también. Algo que el recuerdo de su madre habría llamado coraje. «Yo no pedí este vínculo», dijo Elara, enderezando la espalda. «No pedí ser elegida por encima de ti ni de nadie, pero no me disculparé por lo que mi sangre reconoció en él, y no desapareceré simplemente porque es inconveniente para tus ambiciones, Lady Muriel. Si el trono pertenece a quien el vínculo ha elegido, entonces quizás nunca estuviste destinada a sentarte en él». La expresión de Muriel se quebró por un instante en algo más cercano al dolor genuino que a la crueldad. Y luego se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más. Sus guardias la siguieron, y Elara se quedó sola en el jardín que oscurecía con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblando, insegura de si acababa de encontrar su coraje o de sellar su propia destrucción. No tuvo mucho tiempo para preguntárselo. Cailan la encontró allí minutos después. Atraído, como descubriría más tarde, por algún instinto en su sangre que le dijo que algo la había asustado, y en el momento en que vio su rostro, cruzó el jardín en 3 largas zancadas y tomó sus manos entre las suyas, como si no pudiera evitarlo. «¿Qué pasó?» «Nada que no sea ya verdad», dijo ella. «Tu consejo tiene razón en preocuparse, Cailan. No tengo manada, no tengo un nombre digno de darte. Las casas del este ya se están reuniendo en la frontera, y es por mi culpa. Es porque Dorian no puede aceptar que su hija no consiga todo lo que quiere», dijo Cailan, con voz baja y feroz. «No tiene nada que ver con tu valía y todo que ver con su ambición. ¿Crees que me importa qué nombre de manada llevas, Elara? He visto a hijas nobles de 6 territorios desfilar por este salón durante 3 años, todas recitando las mismas palabras ensayadas, todas queriendo la corona mucho más de lo que podrían querer al hombre que la lleva. Tú entraste en mi cámara cubierta de la sangre de otra persona, y no te importó que yo fuera un rey. Solo te importó que estuviera sufriendo. Eso no me hace apta para gobernar a tu lado. Te hace la única persona que he conocido en 3 años en la que confío para gobernar a mi lado», dijo él.
y su mano se alzó para acunar su mandíbula con una gentileza que hizo que su respiración se entrecortara en su pecho. No buscaba una luna que fuera digna según las viejas medidas, Elara. Buscaba a alguien en quien valiera la pena confiar todo lo que me queda. Mi lobo la encontró en el momento en que dijiste tu nombre. El resto de mí simplemente ha estado tratando de alcanzarlo desde entonces. El espacio entre ellos se había reducido sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Lo suficientemente cerca ahora como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de su piel. Podía oír el ritmo inestable de su respiración, igualando el suyo. Podía ver el oro en sus ojos oscurecerse, mientras su mirada bajaba, lenta y deliberada, hacia su boca. El aire de la tarde se había enfriado a su alrededor, pero donde su mano descansaba contra su mandíbula, ella solo sentía un calor que se extendía por su garganta, acumulándose en la parte baja de su pecho. Y cuando él se inclinó más cerca, sintió el fino temblor que recorría sus dedos, como si la propia contención le estuviera costando algo enorme. «Kaylan», susurró ella, y no fue una advertencia, no realmente, fue una admisión. «Dime que me detenga», murmuró él, su pulgar trazando la línea de su pómulo, «y me detendré. Dime que no quieres esto, y me iré ahora mismo, y no volveré a tocarte nunca más». Ella no dijo nada en absoluto, porque no quedaba nada verdadero que decir que no fuera simplemente la verdad de lo mucho que lo quería más cerca. Y cuando su boca finalmente encontró la de ella, fue lento y explorador, cuidadoso de una manera que la desarmó mucho más a fondo de lo que la urgencia jamás podría haberlo hecho. Su mano se deslizó en su cabello, mientras los dedos de ella se aferraban a la parte delantera de su túnica. Ambos respiraban de forma irregular en la pequeña distancia entre un latido y el siguiente. Lo que pasó entre ellos en el jardín que oscurecía después de ese primer beso les perteneció solo a ellos, sin testigos de la corte, sin ser escrito por el cuidadoso registro de ningún consejero. Conocido solo en el calor de la piel contra la piel y los sonidos silenciosos y temblorosos de dos personas que finalmente se permitían querer algo sin disculpas. El ataque llegó 4 noches después, en la hora antes del amanecer, cuando el palacio estaba más silencioso y su guardia más reducida. Elara se despertó con el sonido de acero contra acero en algún lugar más allá de la puerta de su cámara, y se puso de pie con el maletín de sanación de su madre en la mano antes de haber entendido completamente lo que estaba sucediendo. El pasillo exterior era un caos. Guardias del palacio luchando contra hombres con los colores del este. Lord Thrall gritando órdenes con sangre ya corriendo de un corte sobre su ojo. Y en el centro de todo, luchando con la eficiencia brutal de un hombre que había sobrevivido a cosas mucho peores que esto, estaba Kaylan. Se defendía de 3 atacantes cuando el cuarto llegó por detrás, con la espada levantada hacia la línea desprotegida de su espalda, y Elara no pensó. Simplemente se movió. Se arrojó entre la espada y el rey con un grito que le desgarró la garganta. La espada le alcanzó el brazo en lugar de la espalda. Una herida superficial pero cruel. Y el sonido que hizo Kaylan cuando vio su sangre no fue humano en absoluto. Un rugido de pura furia que hizo que los atacantes restantes se dispersaran mientras su lobo rompía lo último de su contención. Aplastó al hombre que la había cortado en segundos. Y luego estaba de rodillas a su lado. Sus manos temblaban mientras las presionaba sobre su herida. Sus ojos dorados estaban desorbitados por un terror que nunca había visto en su rostro, ni siquiera cuando lo conoció por primera vez, sangrando en la mesa de un sanador. «No deberías haber hecho eso», dijo él, con la voz quebrada. «Elara, nunca deberías haber hecho eso. Habrías muerto», dijo ella entre dientes. «Entonces que hubiera sido yo en lugar de ti. Esa ya no es una elección que ninguno de los dos pueda hacer solo», dijo ella. Y a pesar del dolor que irradiaba por su brazo, a pesar del caos que aún resonaba en el pasillo, logró algo parecido a una sonrisa. Eso es lo que significa el vínculo. ¿No es así? No podemos elegir solos. Fueron los hombres de Alfadorian Thorn quienes habían organizado el ataque. Buscaban eliminar al rey en la confusión y culpar a las casas rivales del norte. La trama se desveló en cuestión de horas, una vez que los guardias de Lord Thrall
capturaron a 2 de los atacantes supervivientes y forzaron una confesión. Lady Muriel, cuando se enfrentó a la traición de su padre frente al consejo en pleno, lloró abiertamente, horrorizada, y juró ante todos los testigos presentes que no sabía nada de sus planes, que cualquier amargura que hubiera sentido hacia Elara nunca se había extendido a desearle daño al rey. Cailan, al ver su dolor, descubrió que le creía, y en lugar de castigar a una hija por los crímenes de su padre, le ofreció algo mucho más valioso que el trono que una vez quiso, un lugar de honor dentro de su propio consejo, donde su conocimiento de los territorios del este y su aguda mente política podrían servir al reino en lugar de amenazarlo. Fue, a su manera, el comienzo de una amistad improbable que ninguna de las 2 mujeres había esperado, forjada en los restos de una rivalidad que ya no les servía a ninguna. Alpha Dorian Thorne fue despojado de su territorio y exiliado más allá del norte antes de que terminara la semana. Y con su traición expuesta y castigada, la última resistencia entre las casas visitantes se desmoronó. Una sanadora sin rango, que se había arrojado al paso de una espada para salvar a su rey, resultó, tan fácil de descartar como indigna. Y para cuando el brazo de Elara se había curado bajo sus propias hierbas cuidadosas, no quedaba una sola voz en el gran salón dispuesta a argumentar en contra del vínculo que la había elegido. La ceremonia de unión se celebró bajo la luna llena 3 semanas después, en el antiguo bosquecillo ceremonial detrás del palacio, donde cada rey de Ironwood, antes que él, había sido unido a su luna bajo los viejos árboles y las viejas estrellas. El bosquecillo había sido adornado para la ocasión con cintas de plata y velas flotando en cuencos de piedra con agua, y el aroma del jazmín de invierno flotaba pesado en el aire frío mientras los alfas visitantes y sus familias se reunían en un amplio círculo bajo las antiguas ramas. Elara vestía seda de un azul profundo, del color de la medianoche. Su cabello estaba tejido con hilo de plata por las propias manos cuidadosas de Lady Muriel. Un acto de reconciliación silenciosa que ninguna de las 2 mencionó en voz alta, pero que ambas entendieron. Cuando Cailan se paró frente a ella y tomó ambas manos entre las suyas frente a cada territorio aliado, su voz no vaciló ni una vez. Una vez creí que la fuerza de una compañera se medía en linaje y rango. Dijo lo suficientemente alto para que todo el bosquecillo lo oyera. Estaba equivocado. Elara Voss entró en mi cámara sin nombre y sin manada, y desde entonces me ha devuelto todo lo que la guerra me quitó. Mi fe en este reino, mi fe en mí mismo, y un hogar en mi propio corazón que no sabía que se había enfriado hasta que ella lo calentó de nuevo. Ante todos ustedes, ante la luna y los dioses antiguos, la reclamo como mi luna, mi reina y mi compañera, ahora y por cada vida después de esta. Su respuesta llegó sin dudarlo. Su voz firme bajo el enorme cielo del norte. Toda mi vida me enseñaron que era invisible, indigna de ser vista, dijo ella. Tú me viste en el momento en que crucé esa puerta, y no has dejado de verme desde entonces. No vengo a este vínculo con rango o linaje, solo con todo lo que soy. Y te lo doy por completo, Cailan Ashworth, como tu compañera, tu igual y tu reina. Las antiguas palabras ceremoniales se pronunciaron bajo la luz de la luna que siguió, el vínculo sellado a la manera antigua, sellado aún más por la presión de su boca contra la curva de su cuello. Un momento tan tierno y tan cargado que más de un testigo en el bosquecillo apartó la mirada por respeto a algo claramente privado que sucedía frente a todos ellos. Elara sintió la marca asentarse en su piel como calor extendiéndose por agua fría. Y cuando Cailan levantó la cabeza, sus ojos se habían oscurecido de una manera que prometía que la noche estaba lejos de terminar. La celebración en el gran salón se extendió mucho más allá de la medianoche, llena de música, brindis y la risa fácil de las casas aliadas que, solo unas semanas antes, habían dudado por completo de esta unión. Y fue el propio Cailan quien finalmente se inclinó para susurrarle al oído que ya había esperado lo suficiente por el decoro, y que si lo perdonaría por querer a su reina para él solo. Ella no necesitó responder en voz alta. Su mano encontró la de él debajo de la mesa,
sus dedos entrelazándose. Y la mirada que le dio dijo todo lo que su voz no necesitó decir. Lo que pasó entre ellos, una vez que las pesadas puertas de sus aposentos privados se cerraron esa noche, solo ellos dos lo supieron. La culminación de todo lo que se había construido, lenta y cuidadosamente desde la noche, en que ella presionó por primera vez sus manos contra su herida. Semanas de contención y anhelo finalmente tuvieron espacio para respirar, y los pasillos del palacio afuera se volvieron silenciosos y quietos, dejando al rey de Ironwood y su reina, nacida sanadora, con lo que pertenecía solo a su propio amanecer privado. A mediados del invierno, el reino que una vez había cuestionado el valor de una sanadora sin rango, había llegado a pronunciar su nombre con reverencia en lugar de desprecio. La frontera con los territorios del este se restableció bajo un nuevo liderazgo leal a la corona. Lady Muriel Thorne se sentaba en el consejo junto a la reina, a la que una vez intentó avergonzar para que se fuera del palacio. Las dos ahora eran consejeras de confianza la una para la otra, en una amistad que ninguna esperaba que sobreviviera a su primer encuentro. El propio Lord Threll, brusco y reacio como siempre, había comenzado a consultar a Elara sobre asuntos del gremio de sanadores. Una rama de olivo que ninguno de los dos nombró en voz alta, pero que ambos entendieron. Y en las horas tranquilas antes del amanecer, cuando el resto del palacio aún dormía, el rey Alfa de Valdris a menudo encontraba a su reina exactamente donde había notado por primera vez su valía, atendiendo gentilmente a quien necesitara sus manos. Y él la observaba desde la puerta con los mismos ojos dorados y maravillados que había tenido la primera noche, la noche en que la voz de ella dijo su propio nombre y estabilizó todo lo que estaba roto dentro de él. Zela había llegado a él sin nada más que su nombre y su coraje, y él le había dado un reino a cambio. Pero lo que importaba mucho más que cualquier corona para ambos era simplemente esto, que ella había sido vista, finalmente y por completo, por el único corazón en todos los territorios del norte construido para reconocerla. Si la historia de Elara y Cailan hizo que tu corazón doliera de la mejor manera posible, me encantaría saberlo. Dime en los comentarios el momento exacto que más te conmovió. ¿Fue en la cámara de sanación, cuando su lobo se silenció por primera vez en 3 años? ¿El baile frente a toda la corte, cuando se negó a soltar su mano? ¿O el momento bajo la luna llena, cuando la llamó su reina frente a las mismas personas que una vez la llamaron indigna? Quiero saber qué frase se quedó contigo. Y también quiero preguntarte algo más. ¿Crees que Elara se convirtió en una verdadera reina a través del amor, del coraje o del propio destino? Yo tengo mi propia respuesta, pero quiero escuchar la tuya primero. Si este canal se está convirtiendo en un lugar al que vienes para sentir algo real, algo que se queda contigo después de que la historia termina, entonces, por favor, suscríbete. Estamos construyendo algo aquí juntos. Una historia a la vez. Y cada suscriptor nos acerca más a poder contar muchos más de estos mundos. Muchas más parejas como Cailan y Elara esperando a encontrarse. Así que suscríbete, comenta y vuelve, porque hay otra historia esperándote muy pronto, y te prometo que será tan inolvidable como esta.